En principio a todas las mujeres creativas les preguntamos cómo y dónde transcurrió la infancia, porque sabemos que mucho de lo que después pasa tiene como algunos orígenes en ese momento. Bueno, yo crecí y viví en Buenos Aires, pero lo que me marcó mucho fueron mis veranos, que los pasaba en lo de mis abuelos, también en un campo cerca de La Pampa, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en Trenquelauquen, por ahí 30 de agosto, y más al sur, cerca de Bariloche, entre Villa Langostura y Bariloche, mis abuelos tenían un campo sobre el Nahuel Huapi. En esa época estaba menos desarrollado que hoy en día y ese lugar en particular me marcó muchísimo. Toda la parte de imaginación y de querer ser ilustradora, ¿no? ¿Jugabas sola con tus hermanos? ¿Cómo era? Ahí jugaba con mis hermanos, pero también sola. Y también con mamá. Por ejemplo, todas las mañanas en el campo de mis abuelos, todas las mañanas y salíamos a andar a caballo con mamá y mis hermanos y íbamos por huellas, a veces huellas nuevas, huellas de los animales. Generalmente íbamos así en grupo, pero alguna vez por ahí iba yo sola o iba sola al lago. Sí tengo un lado así como más solitario, si querés. Claro. Pero también el otro lado, es un mix. Depende. Está. ¿Y esas cuestiones son como así estimulantes de mundos imaginarios o esos mismos mundos reales los interpretabas visualmente? Era, los mundos así fantásticos un poco fueron inculcados por mi madre. Cuando íbamos andando con mamá por el bosque, por ahí los árboles, ahí están los coihues que son muy altos, crujían con el viento y mientras íbamos pasando mamá decía que eran las ventanas de las hadas abriendo las ventanas, ese crujir que escuchábamos. Enseguida mirábamos a ver si veíamos algo, pero no. Yo en algún lugar de mí la verdad es que sabía que eso no era verdad, pero me gustaba creer o jugar a creer. Tuve ese costado, no sé si tiene algo que ver en que soy pisciana y taurina. El Piscis es como más fantástico, si querés, fantasioso, y Tauro es más de tierra. Entonces siempre sentí que tenía un pie en el aire y un pie en la tierra, ¿viste? Claro. Y eso desde chica. Después por ahí mamá nos decía, en el corral de los caballos había un árbol muy grande con raíces grandes y nos proponía que le hagamos casitas a las hadas, ¿no? Y yo sabía que las hadas no estaban, pero me encantaba la idea y me encantaba la idea de hacerle casitas a las hadas con ramitas y hojitas. Y además siempre al día siguiente íbamos corriendo a la mañana al corral de los caballos porque sabíamos que las hadas nos iban a dejar algo. Y era mamá que nos dejaba algún regalito, un bombón, una cosa así chiquita, pero era buenísimo. Claro, claro. ¿Y leías cuentos? ¿Te leían? Sí. Leía, mamá tenía una colección de cuentos de hadas. Cada libro era de un país distinto, eran cuentos de hadas de la India, cuentos de hadas de Rusia, y me encantaba, pasaba horas leyendo estos libros, pero más que leyendo los cuentos que los leía, lo que más me llamaba la atención eran las ilustraciones. Y siempre pasaba gran tiempo, lo primero que hacía cuando agarraba un libro era ver las ilustraciones. Si me copaban las ilustraciones, leía el cuento. Claro, condición. Eso sí. Claro. Y además ya desde chica, desde que tengo memoria, que miraba las ilustraciones y pensaba, cuando sea grande quiero hacer esto. Claro. ¿Y cómo empezaste a dibujar? O sea, ¿descubriste tu talento? ¿Fuiste a aprender? No, yo no evalué si tenía talento o no, digamos, lo hice. Desde siempre me puse a dibujar y mis padres alentaron y apoyaron eso. Y siempre sentí que era algo que me gustaba. Quizás lo que me gustaba es que al ilustrar, y esto lo sé ahora de grande y como profesional, como ilustradora, cuando uno ilustra se mete en ese mundo. Y a mí lo que me encantaba era meterme en esos mundos. Entonces el dibujar era una manera de entrar en esos mundos. Y eso ya desde chica naturalmente me salió eso, digamos, capté eso. Y por eso pasaba horas dibujando, porque estaba en estos mundos. Claro. ¿Eras de copiar esos dibujos que te atraían de los libros o creabas de la nada? No, siempre creaba.
Yo no creo que nadie cree de la nada, digamos, hay dibujos que te inspiran, ¿viste? Estos mismos dibujos que yo miraba me inspiraban a hacer a su vez otros dibujos, pero por ahí veía una princesa con un vestido fantástico o un castillo o un dragón y después hacía el mío propio, pero eso me daba ganas de dibujar un dragón, el mío, pero no. Pero salía de Sí, ahí, ¿no? sí, es como que te inspira. Cuando voy a ver muestras hoy en día y vas a ver un artista que te encanta, a mí cuando veo a alguien que realmente me encanta, me da ganas de ir y dibujar. No necesariamente lo que hace ese artista, sino lo mío propio, ¿no? Lo que te despierta. ¿Y en tu adolescencia seguías así siendo un poco solitaria y dibujando o tenías otros intereses? Sí, tuve siempre más bien una tendencia a ser más solitaria. Quizás me costó el conectarme con la gente, con el alrededor mío y me sentía más cómoda en mi propio mundo, ¿no? Así que sí, en la adolescencia seguí por ese lado así más solitario. En el colegio, justo en mi año, se dio que había varios grupos, los estudiantes eran grupos, y yo no pertenecía a ningún grupo, tenía amigos en un grupo, en el otro grupo, en el otro grupo. Eso creo que todavía se mantiene hoy en día, que nunca fui de grupos cerrados, porque siempre me interesó una cosa, otra cosa, otra cosa, y entonces era un mix. No sé. Claro. No tenías esa pertenencia a un grupo en particular, pero sí te llevabas bien con... Me encanta estar en grupos, no, me encanta, pero me cuesta o no me siento cómoda cuando es algo cerrado. Claro. Y estás adentro o afuera, así tan rígido y tan duro, porque creo, y en mi experiencia, y fue una cosa que me fascinó cuando fui a Estados Unidos a estudiar ilustración, una cosa me fascinó de la universidad ya era justamente que había un mix de culturas, de religiones, de estudiantes, de colores, y todos convivíamos y se respetaba la diferencia, había una convivencia de la diferencia que para mí fue maravilloso y eso era lo que yo me di cuenta cuando estuve ahí, dije, este es mi lugar, eso era lo que yo quería, ¿no? Claro. Y es lo que sigo queriendo, y es lo que me parece que eso enriquece mucho, mucho, como persona y como artista. Y antes de irte a Estados Unidos, vos estudiaste diseño gráfico, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa elección y qué te aportó la carrera? El diseño gráfico estudié en la UBA y sí, me aportó mucho, aunque no realmente después no ejercí como diseñadora gráfica, me sumó mucho, yo creo, porque me enseñó sobre tipografía, sobre el diseño de un libro. Entonces, como ilustradora está muy bueno tener ese conocimiento. Cuando hago las ilustraciones para un libro tengo en cuenta la totalidad del libro, el diseño total, ¿no? Y siempre suma. Yo creo que en lo visual o en el arte, incluso hice, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, una clase que tomé era de vidrio soplado, con pipa, estilo veneciano. A veces el vidrio que tiene que ver con ilustración te sensibiliza mucho a la luz, a las transparencias, al cómo uso yo el acrílico hoy en día, que lo uso aguado con mucha transparencia y eso. Yo, en el arte creo que todo suma y nunca sabes cuándo después lo vas a usar. Sobre todo si es algo que vos sentís adentro tuyo, entusiasmo por hacer eso, experimentalo. ¿No? ¿Y vos sentías entusiasmo o elegiste esa carrera porque, bueno, de pronto por ahí ilustración no era algo académico? El diseño gráfico, decís, Sí. Elegí diseño gráfico porque era lo que más se acercaba a ilustración, que era lo que yo realmente quería. No sentí el entusiasmo que sentía por la ilustración, pero ilustración no existía en ese momento, así que era lo que más se acercaba y sí, estaba contenta de tener eso. Igual siempre seguía sintiendo que lo mío era la ilustración. Y en cuanto terminé diseño gráfico me puse a buscar a ver dónde podía estudiar ilustración. Claro. Y hoy en día, con relación, ¿realizás algún tipo de trabajo que esté vinculado directo con el diseño, más allá de esta concepción global del libro? Sí. ¿Alguna estrategia, alguna técnica, algo del diseño gráfico que puedas seguir aplicando concretamente? Mira, justo es que estoy más que nada, por lo menos ahora, enfocada en libros. Nunca sabes a futuro, por supuesto estoy abierta, pero justo en este momento estoy ilustrando un libro para el cual sí me pidieron
porque es un cliente particular, me pidió que me haga cargo de todo el libro, también la parte de diseño. Y yo le dije, no, pero es que no soy diseñadora. Y tanto me insistió que terminé, ahora estoy haciendo todo, todo para este caso particular. Y bueno, me viene súper bien Claro. haber estudiado. Y además después de tantos años también me di cuenta, esto por primera vez, que hay páginas en el libro que son solo tipografía, que hay solo texto, ¿no? Y decidí usar el texto como si fuera ilustración, ¿no? Le voy cambiando el grosor de la tipografía y dije, es una página ilustrada, pero con tipografía, Claro. ¿no? Interesante. Ahora, después nos contarás de qué libro se trata. ¿Y qué hay de cierto en esto de que te dijeron que no te dedicaras al dibujo? Sí, eso fueron unos 2 profesores de 3 después del primer mes de estudio en la universidad en Estados Unidos. Era una carrera, la ilustración, de 4 años, ¿no? Y el primer mes era un mes como de adaptación, donde todos los que estábamos éramos estudiantes que veníamos de otra carrera o de otro país o de adaptación. Y al finalizar ese mes, durante ese mes, tuve 3 profesores, y al finalizar ese mes, 2 de esos 3 profesores se reunieron conmigo y me recomendaron que estudie otra cosa. Pero lo hicieron, yo no me lo tomé mal, de verdad, porque realmente sentí que era su recomendación. Auténticamente ellos creían que eso era lo mejor para mí, estudiar otra cosa. Diseño textil me propusieron, por ejemplo, que no me disgustaba, me parecía interesante, pero no era donde estaba realmente mi sueño y mi corazón. Y les agradecí muchísimo y decidí seguir estudiando ilustración. ¿Y cómo te afectó en ese momento? Más allá de que entendías que era algo honesto de su parte, pero ¿te desanimó, te entristeció o algo? ¿Sabés que no? Y te digo por otra cosa, otro factor que influyó, pero igual sí me afectó después, ahora les cuento. No me afectó tanto porque yo durante ese mes vi la realidad. Los demás estudiantes eran de un nivel altísimo, realmente muy, muy buenos. Algunos a tal nivel que no entendía que estaban estudiando. Digo, ¿qué más quieren saber? Digamos, eran genios realmente, levantaban el lápiz y hacían cosas maravillosas, y yo decía, ¿pero qué están estudiando? ¿Qué más necesitan? Y eso yo lo veía. Entonces, cuando los profesores me recomendaron eso, la verdad es que no me vino como una sorpresa, porque yo veía lo que estaba pasando. También en mi clase había un grupo de estudiantes que se llamaban el regalo de Dios a la ilustración. O sea, realmente no me vino como una sorpresa ese comentario. No esperás que te lo digan, pero bueno. Claro. Y lo que sí, yo igual decidí seguir estudiando. Lo que sí fue difícil y duro fueron los meses que siguieron. No tanto ese momento, sino lo que siguió después, porque los meses que siguieron, cuando ya estaba en la carrera, estudiando y todo, ir a clase cada día y ver los otros estudiantes las genialidades que hacían. Por ejemplo, en la clase de dibujo de figura humana, estaban haciendo unos trazos y chau, ya estaba. Y yo estaba con la goma en la mano. Nadie tenía la goma en la mano, yo tenía la goma en la mano. Eso, pero bueno, yo estaba decidida y de ahí en más no tenía fines de semana, no tenía feriados. Quiero decir que me la pasaba pintando y dibujando, ¿no? ¿Vivías sola? Vivía en la universidad. La universidad tenía unas casas para estudiantes y vivía junto con otros estudiantes, ¿no? Tenía mi propio cuarto, pero sí. Y en ese aspecto estaba cómoda, me sentía bien. Era la parte esta de las clases que a veces lloraba cuando volvía de clase. Las padecía. Y era un poco... ¿Y cómo fue tu primer trabajo? Porque bueno, hiciste la carrera, fuiste persistente, seguiste, hiciste la carrera. ¿Y cómo hice la carrera e incluso la terminé antes. En vez de hacerla en 4 años, la hice en 2 años y medio, porque en los veranos también me quedé estudiando y adelantando. Y una vez que terminé, me dije, bueno, llegó el momento de buscar trabajo. Y ahí no escatimé, digamos, entrevista que conseguía, iba.
sin importar qué iba. Y incluso creo que un par de veces fui a un par de entrevistas que dije que estoy haciendo acá, me recontra equivoqué, pero bueno. Y finalmente, digamos, todos en la universidad, todos sabían que yo estaba buscando trabajo. Incluso mi universidad estaba al lado de otra, también muy reconocida, y en esa otra universidad tenían, bueno, un centro de atletismo, tenían de todo, y tenían incluso una capilla, una iglesia. El sacerdote de la iglesia de la universidad al lado también sabía que yo estaba buscando trabajo. Todos sabían que yo estaba buscando trabajo. Y un día una profesora que yo había tenido se me acerca y me dice, mira, acá está esta editorial en Nueva York, ¿por qué no llamás? Ellos suelen trabajar con estudiantes que recién se reciben. Así que bueno, pedí una entrevista y me fui sola a Nueva York. Yo vivía en Providence, a 3 horas y media en tren. Así que me fui en el tren y fui a la entrevista, la conseguí y ahí fue cuando me dieron mi primer libro y fue increíble. En la primera, o sea, ya te entrevistaron y ya te lo... Me entrevistaron y me lo dieron y la misma directora de arte que me entrevistó y que me dio el libro me dijo, esto no suele suceder. Y me dijo textualmente, y no me olvido nunca, esto es 1 en 1 millón. De que te den el libro en la misma entrevista. Generalmente en aquel momento, porque hoy en día es un poco distinto por todo lo digital y sobre todo cambió mucho después del 11 de septiembre de la bomba. Digo, de la bomba no, digo de las Torres Gemelas. Antes uno podía ir a las entrevistas en persona con la carpeta, después ya no. Y la gente solía, o los ilustradores, dejar las muestras y después con suerte te llamaban. Yo en la misma entrevista ahí mismo me dijeron, a ver, espera un minuto. Se fue, volvió a entrar, tenemos un cuento para vos. ¿Qué te parece que vio en esa entrevista y en tu carpeta para que pase eso? ¿Qué te dijo? Yo creo, no me dijo, pero yo creo, y es una ilustración que hoy en día expongo junto con las de Harry Potter cuando tengo exposiciones. Hay una ilustración que son 3 animalitos en una cueva, que la hice cuando era estudiante, y yo creo que esa ilustración tiene un clima muy especial y muy similar al del libro que me pidieron que ilustre, que es de Halloween. Así un poquito oscuro, con una luz particular. Y yo creo que es por esa ilustración que conseguí mi primer libro. Y porque... no sé, porque estuve en el lugar indicado, en el momento indicado y porque estaba preparada y porque fui a todo lo que podía ir. Claro, era el premio. Sí, estaba ahí, iba caminando por la Quinta Avenida en Manhattan, en Nueva York, que es, saben, una avenida importante, y era un día de lluvia, estaba gris. Y de golpe siento algo raro. Y me doy cuenta, de verdad, iba caminando por la Quinta Avenida mordiendo el paraguas, con el paraguas en la boca para no gritar. Y de golpe me di cuenta que iba con el paraguas en la boca. Sí. Pero después de ese primer libro de Halloween, digamos, ¿qué recorrido hiciste a partir de esa experiencia? ¿Cómo fueron las primeras editoriales después de esta de Manhattan que te convocaron? Después del de Halloween... que ese fue un libro muy, muy especial. Para que se den una idea, era como si fuera atleta, como si me hubieran convocado para las Olimpiadas en mi primer competencia. Era el mejor tipo de libro que te pueden dar como ilustrador de libros para chicos. Cuando terminé de ilustrar eso, se me vencía la visa en Estados Unidos, así que sí o sí me tenía que volver a Argentina. Y la verdad es que yo no quería volver, no en ese momento, porque primero que todavía no había internet. Así que yo no sabía muy bien cómo iba a mantener la comunicación larga distancia y seguir desarrollando mi carrera como ilustradora. Y además no sabía cómo iba a manejar de vuelta en Argentina. Pero bueno, volví porque tenía que volver y no hay mal que por bien no venga. Por suerte empecé a trabajar con editoriales en Argentina y también españolas, y ahí fue gracias a eso que eventualmente tuve Harry Potter. Claro. De no haber vuelto, nunca hubiera ilustrado Harry Potter. Esa es justamente la pregunta que teníamos. ¿Cómo llega? ¿En qué momento te llega la propuesta de Harry? Harry Potter llega, yo estaba ya trabajando con editoriales acá y me enteré que MC estaba buscando un ilustrador que hiciera caballos. Yo ilustro de todo, así que fui y me presenté con mi libro de Halloween.
Y gracias al libro de Halloween, fui en persona, ¿no? El director de arte me contrató para ilustrar este libro basado en una historia real de un ruso y un americano que fueron de Ushuaia a la costa norte de Alaska a caballo. Y lo ilustré todo. Cuando lo terminé de ilustrar, fui con los originales en papel a la editorial a entregárselos y se los pongo en el escritorio y me dice el director de arte, Eduardo Ruiz, me dice que tenían un libro, necesitaban la portada de un libro sobre un chico mago. Y le digo, ay, un chico mago, qué divertido, me encanta el tema, re. Y me dice, pero tiene que estar en una semana. No hay problema, sí, dale, lo hago. Y era Harry Potter. Un pequeño detalle, ¿no? Que era Harry Potter. Era Harry Potter, era el chico mago, era Harry Potter. ¿Y sí, cómo fue eso? Y Harry Potter, a diferencia del libro de Halloween, el director de arte me decía qué escena quería para la portada, ¿no? O sea, la escena me la decían. Es mi interpretación del personaje, del texto, leyendo el libro. Y a diferencia del primer libro, el de Halloween y varios otros que ilustré, en el de Halloween yo tenía total libertad. Yo tenía total libertad de qué hacer en la portada, qué hacer adentro, cómo hacer las ilustraciones, eran todas doble página. Harry Potter era solo la portada, me decían la escena y no tenía ilustraciones internas. Así que el desafío quizás era distinto, estaba como más limitado. Y después, la verdad es que fue increíble porque me dio muchísima exposición, eso seguro. Y me di cuenta de la dimensión de la exposición durante una entrevista que me hicieron. Ya había ilustrado, no sé si era la tercera portada, y me hicieron una entrevista en vivo, radial, desde Colombia para Latinoamérica. Y el periodista me pregunta, esto como les decía, ya estaba el tercer libro, ¿no? Y él me pregunta, ¿qué se siente que la ilustración que vos hiciste de Harry Potter es la que tienen todos Latinoamérica en la cabeza? Y yo me quedé muda. Dije, wow, mucha responsabilidad. Claro. Nunca pensé en eso y la verdad es que prefiero no pensar en eso tampoco porque cuando vas a trabajar no te suma, lo único que suma es sumar presión, que no está bueno. No. Justamente una de las cosas era si sentías que Harry Potter te encasilló o te abrió puertas. Por lo pronto te abrió muchísimas puertas. Me abrió muchísimas puertas, sí, me abrió muchísimas puertas y también me sorprendió porque me abrió puertas para mi otro lado, el deportivo. Claro. Me dio que eso no lo había anticipado. Ahora vamos a ir a esa parte que la tenemos también, pero la pregunta es ¿cómo haces para reinventarte o para crear sin repetirte, ¿no? Porque bueno, Harry Potter tiene como muchas identidad, pero ¿cómo haces para no repetir otros tipos de dibujos en otras circunstancias? No, eso la verdad es que nunca me lo planteé, no se me ocurre y te digo por qué, porque en ilustración cada trabajo es distinto y el tema es distinto. Lo que se mantiene sí, pero eso se mantendría con Harry Potter o sin Harry Potter, es un estilo de ilustrar, pero eso no es, ese estilo mío no es por Harry Potter, ¿no? Y cada trabajo es un mundo distinto, lo que les decía al principio, cuando ilustras te metes en el mundo que estás ilustrando. He ilustrado una amplia variedad de cosas, desde un libro educacional para Estados Unidos sobre puentes colgantes en Perú, reales, que van de las copas de los árboles en copa de árbol, a Harry Potter, a una Biblia para Italia. Lo único que no ilustro es que justamente hace poco acabo de rechazar, son historias que sean de horror, pero de horror en serio. No hablo de Halloween, el que ilustré que era un poquito de miedito, pero amistoso, digamos, ¿no? Cuando es de terror, dice que te da como escalofrío, no, porque no me quiero meter en ese mundo. De hecho, no sé si está publicado en internet a algún lado, si no les cuento, cuando ilustré el cuarto libro de Harry Potter, no sé si lo han leído, hay una parte que es, en mi opinión, bastante tenebrosa, que es en un laberinto y el Voldemort mata a un estudiante, ¿no? Yo estaba tan metida en el libro, tan metida en la escena, que después no podía dormir.
Pero no es que no podía dormir, no podía apagar la luz. Dormí con la luz prendida. Te afectaba. Sí, dormí con la luz prendida. Así que se imaginan, si Harry Potter me dejó una noche sin dormir, ni ahí me meto a ilustrar algo de terror, porque no. Claramente no vas por ahí. No. Y justamente, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿No? Estás leyendo el libro, estás metida ahí. ¿Qué relación tenés con los autores o si es que tenés alguna relación? En algunos casos por ahí sí, en otros no. En general no, porque trabajo directamente con la editorial. Justo el libro que estoy ilustrando ahora, estoy trabajando con la autora. Y lo ha dejado en mis manos. He trabajado de las dos maneras, digamos, cuando lo dejan todo en mis manos, que hago los bocetos de todo el libro. Una vez que tengo todo bocetado, lo presento, sea la editorial o el escritor, y ahí sí, ellos me dan su opinión y hay un vaivén. Y si no, a veces cuando tienen una idea, en mi opinión, lo ideal, lo que yo más prefiero son dos situaciones. O que el cliente tenga muy claro lo que quiere y está todo bien y está en mí interpretar lo que quiere y si lo tiene claro, en general lo podés interpretar, lo captás. Como artista y la sensibilidad lo captás. O que diga, no, está en tus manos realmente y haces vos tu interpretación del texto, ¿no? Esas para mí son las dos situaciones ideales. La peor situación es cuando el cliente editorial o escritor no sabe lo que quiere. Ahí es terrible. Ahí es terrible porque tu sensibilidad artística no puede captar realmente lo que está pasando, le vas a presentar algo y no le va a gustar, eso no es lo recomendable. ¿Te ha pasado? Me ha pasado. No es común, ojo, no es común y en general hoy en día me doy cuenta, con las editoriales no pasan, las editoriales en realidad saben lo que quieren. Cuando es un cliente particular, si yo me doy cuenta que no sabe lo que quiere, prefiero no agarrar el trabajo. Porque no va a estar bueno, ni para el cliente ni para mí. Siempre que uno tenga la posibilidad de elegir, ¿no? Si no, ahí está el desafío. A ver, otro desafío. ¿Cómo afrontar esa indefinición de ideas, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso de Harry Potter, a vos te dijeron dibujar un niño mago. El primer libro, boom, es un espectáculo. Y después todos los demás, ¿no? Que por supuesto seguíamos con la misma figura, pero había que agregar otras cosas. ¿Cómo fue ahí? ¿Tuviste algún tipo de dirección, de orientación o seguías siendo vos y el niño mago como ya lo habías pensado? Ahí van a notar, si se fijan, van a notar los 3 primeros libros incluyen un poquito más. Harry está en primer plano, pero no tanto, está como de cuerpo entero y hay un poquito más de fondo, que eso es lo que a mí más me gusta hacer. En los que siguen está Harry Potter bien en primer plano. Ahí fue justo cuando fue el cambio de MC a Salamandra. Y Salamandra seguía más la orientación de las portadas norteamericanas, en las cuales Harry Potter estaba bien en primer plano. Salamandra prefería que yo haga casi la misma exacta escena que la portada norteamericana por una cuestión de marketing. Me di cuenta, lo que más les importaba quizás era el colorido de la portada. Y entonces lo que hice fue, el editor me decía lo que quería y yo lo que hacía era hacerle una contrapropuesta corriendo brevemente, levemente la escena un poco para hacer algo distinto, no hacer exactamente lo mismo con mi estilo y mi Harry Potter, pero y hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Para mí. Igual siempre pesco la vuelta para que sea interesante. Por ejemplo, la quinta portada, todo en azules, me encantó, porque lo que me interesó fue justamente hacer una escena todo en azules, en esa gama de colores, sin usar otros colores, ¿no? Y ahí la diferencia entre trabajar, por ejemplo, con Salamandra, tan grande, tan importante, más allá de condicionarte en esto, ¿tiene alguna otra particularidad en relación con las otras editoriales? No, de hecho, yo no me fijo nunca o no sentí diferencia si la editorial era grande o chica, nunca me fijé en eso, no permití que eso entrara. Y con Salamandra realmente la experiencia ha sido y es, porque seguimos vinculados, buenísima, buenísima. En mi experiencia te diría que está entre las mejores editoriales para trabajar, muy seria.
sí muy rígida en ciertos aspectos, por ahí por el lado de la ilustración, pero a la vez una experiencia realmente muy, muy buena, muy buena, sí. Y decime, vos hoy hablabas de, ahora no sé si es tanto, las situaciones son distintas por lo digital, me planteabas, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merecen estas formas de ilustración? Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que muchas veces alguien directamente dibuja en Instagram, por decirte, otro le pone texto y salen nuevos registros de relatos así. ¿Qué opinas? Me parece buenísimo, ¿no? Son distintas herramientas. Hoy en día existe esa que antes no existía. No es la mía, porque a mí realmente me encanta el papel y la pintura y eso, y sigo en papel, después lo digitalizo, ¿sí? Y por ahí hago retoques digitalmente. No, me parece fantástico. En realidad lo más importante es que transmites, si está hecho totalmente digitalmente y transmite algo, lo que quiere transmitir, acompaña el texto, es acorde y eso, si funciona, bárbaro, ¿no? ¿Y pensás que puede llegar en un futuro lo digital reemplazar, o por lo menos que todo el tema de la ilustración manual vaya perdiendo protagonismo? Yo no creo, no veo por qué creo que pueden convivir. El tema es por ahí que digitalmente sea mucho más rápido que lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, ahora, que partes papel y después lo digitalizo, quizás es un proceso más lento, no sé. Eso podría llegar a ser un problema para mí. En este momento no lo es y no. La ventaja que tiene, por lo menos para mí, y esto no lo generalizo para todos los ilustradores, es que yo hago muestras. Y la realidad es que si vos vas a un museo o a una muestra, no es lo mismo ver una reproducción que ver el original que hizo el artista con su pincelada real que está ahí frente tuyo, y lo estás viendo. Tiene una magia especial. Sí. Tiene algo especial. Y eso para mí, por lo menos por ahora, no lo están reemplazando. No todavía no. Y vos que tus bocetos y demás, ¿los guardás cuando vos todavía estás en el proceso creativo del personaje? ¿Te sigue gustando, pero por ahí no es lo que te pidieron? ¿Qué haces? ¿Lo guardás? ¿Lo descartás? Depende, si me gusta, sí lo guardo, si no, chau, pues. Porque si no, es que no podría entrar a mi casa. Claro. De la cantidad de papel. Y no te encariñas, digamos, con todo lo que haces. Y tengo que elegir, y tengo mucho guardado, pero tengo que elegir por una cuestión de espacio. Claro. Y además he empezado a vender, me han empezado a comprar, y si no, los que si siento que para mí tiene algún valor, que está bueno, eso lo guardo, si no, me imagino. Sí. Y bueno, ya hablamos de si rechazarías algún trabajo, nos dijiste que el de terror. Pero ¿qué tiene que tener un proyecto para que vos quieras sumarte? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? A veces es intangible, a veces leo algo y me entusiasma. Si algo me entusiasma, seguro voy a decir que sí. También puede ser, digamos, eso que me genere entusiasmo, que para mí sea un desafío nuevo, porque es un tema nuevo, porque es un tema que no he ilustrado antes, porque es un tema en el cual yo creo particularmente, porque es algo que promueve algo de valores que a mí me interesa, porque me divierte, porque es de fantasía. Hay varias razones, porque es un cliente con el cual me interesa trabajar. Hay muchas razones. Yo creo que son más las razones de sí que de no. Claro. Bueno, por lo pronto terror no, pero alguna... Esa no. Te digo, la evalué. Fue este verano pasado que me lo ofrecieron y realmente lo leí y vi las posibilidades y me di cuenta que me generaba escalofríos y yo dije, no quiero trabajar así. Realmente no. Yo creo... Esto es totalmente personal a esta altura de mi vida, que uno realmente atrae a su vida las cosas que siente y que cree y que... Entonces yo quiero atraer cosas lindas, no quiero terror. Bien lejos. Sí. Está bien. Ya en la vida pasan cosas, así que no. Justamente, hablando de esto, ¿no? Y de cosas que pasan en la vida y en un contexto
de época como el que estamos viviendo, ¿te pasó de haberte sentido discriminada o alguna dificultad por tu cuestión de ser mujer, digamos, alguna cuestión de género en este mundo de la ilustración? Si lo hicieron, no me di cuenta. Ajá. Fue uno que sí me di cuenta, pero fue un profesor en Estados Unidos, por ejemplo, que hizo como una mini discriminación, la capté y no, digamos, porque por ser yo, digamos, de habla hispana y no inglesa, hizo una diferenciación, pero no le di bolilla. Siempre mi tendencia fue a no prestar atención a esas cosas. Lo sentí, si querés, más en el mundo del deporte, porque ahí sí realmente era literalmente la única mujer en el tipo de carreras que corrí, en el momento que las corrí, porque hoy en día hay más mujeres. En el momento que las corrí yo era la única. Y quizás había algo, pero nunca puse mi foco ahí. Lo ignoré absolutamente, porque no me impedía hacer a mí lo que quería hacer. Además, las acciones hablan mucho más que las palabras. Yo no tenía nada que decirle. Ellos solo se fueron dando cuenta que yo estaba tan calificada como ellos y a veces aún más para estar ahí y hacer lo que estaba haciendo. Y además ese tipo de pensamiento para mí por lo menos no me sumaba. ¿Viste? Lo único que puede hacer es por ahí hacerte sentir más insegura si pones tu foco ahí. Siempre mi foco estuvo en qué es lo que yo quiero lograr. Lo que piensan los demás es problema de los demás. Y eso me lo enseñó mi padre, que una vez tuve un problema con una persona y yo estaba muy mal. Y papá me dijo, pero vos, ¿qué pensás de vos? ¿Vos actuaste bien o actuaste mal? Vos internamente, vos sabés cómo actuaste. Y entonces dije, no, papá, yo actué bien. Y entonces me dice, bueno, lo que piensa el otro es problema del otro. Lo importante es qué pensás vos, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? Claro. Bueno, en este punto tocaste el tema del deporte, que era algo que teníamos pendiente, y era cómo fue tu acercamiento, porque no es cualquier deporte, ¿no? Es alto rendimiento, con objetivos cada vez más inalcanzables, pero que lograste. ¿Cómo fue eso? Me encantó. A mí me encantaba, como les decía, desde chica iba al campo de mis abuelos en el sur y era una aventura eso, ir a la montaña. Yo quería que mi vida fuera una gran aventura. Quiero que sea una gran aventura. Veía en el cine Indiana Jones cuando era adolescente y siempre sentía lo mismo, que quería estar en la pantalla, ser la protagonista, no sentada en la butaca. Y también yo me veía de adolescente, me veía a mí misma, lo visualizaba corriendo larga distancia. ¿Por qué? No les sé decir. Así como el que quiere ser médico, el que quiere ser, no sé, lo tenía dentro mío. Y me veía corriendo y corriendo. Y bueno, cumplí 30 años y me di cuenta que si no empezaba a correr, no se iba a hacer realidad. Así que empecé a correr. Y después de correr mi primera maratón de 42 kilómetros, mi entrenador me mostró una foto doble página con unos corredores en el desierto del Sahara. Y me dijo, esta es la carrera para vos. Y yo lo vi y lo sentí. Y dije, wow, sí, sentía que era la oportunidad de una gran aventura. Y me encantó. Todo lo que hice en mi vida, ilustración, deporte, lo sentí muy profundo adentro mío, muy profundo. Y creo que eso fue importante porque esa motivación, ese entusiasmo, eso me ayudó a superar muchos obstáculos, porque tanto la ilustración como el deporte tuvo sus obstáculos, tuvo sus momentos de ¿estás segura que querés hacer esto? ¿No? Por esa carrera del Sahara, ¿no eran muchas mujeres las que las corrían en ese momento? ¿O no. eras la única? No, yo era la única de Argentina. Del grupo de habla hispana era la única también, porque había una guatemalteca, pero estaba en otro grupo, en el grupo francés. Y de 670 corredores éramos 69 mujeres. Éramos muy pocas. Y en el grupo que hablaban en español, porque te ponían por idiomas, yo era la única. Y ahí eran cuando teníamos dos días en el medio del desierto antes que arranque la carrera.
Y ahí fue una de las, si querés, discriminaciones, porque los hombres en mi carpa, la carpa era abierta, la compartías con 5 o 6 corredores, todos hombres, en mi caso y yo. No, nadie decía nada, pero me miraban con cara de ¿qué hace esta acá? Re. Y la verdad es que yo misma en ese momento pensé, ¿qué hago acá? Claro. Sí, era abrumador. Mirabas el desierto y la verdad que era abrumador. Ahí yo dudé, dije, no sé si voy a poder hacer esto. Pero no tenía opción porque ya estaba ahí, no me podía ir. Y estuvo bueno no tener la opción de irme porque tuve que largar sí o sí. Y en mitad de esa primera etapa, porque era una carrera por etapas, 6 etapas, 7 días, y en mitad de esa primera etapa alcancé un corredor ciego, ¿no? Que iba corriendo con su lazarillo. Los corredores ciegos van corriendo atados de la muñeca con otro corredor. Y cuando vi eso, pensé, wow, si él está acá dando todo, yo no puedo hacer menos. Y no pensé más si iba a lograrlo, si no iba a lograrlo, si iba a poder terminar. Mi foco fue paso a paso, voy dando todo lo que puedo dar y llego hasta donde llego. Al tercer día, la mirada de los otros corredores cambió completamente. Ya no me miraban con ¿qué hace ella acá?, sino que estaban compartiendo conmigo porque se dieron cuenta que estaba tan calificada como ellos. A su vez, ojo, a su vez, yo sabía que esta carrera era durísima, había ido al gimnasio, tenía una masa muscular importante, no fisiculturista, pero digamos, yo no quería perder mi lado femenino. Decía, no quiero que esto así tan fuerte, tan que yo, viste, no, porque me gusta mantener mi lado femenino. Así que me había llevado una afeitadora para afeitarme las piernas. Y en mitad de la carrera tuve una etapa que la terminé antes y me dio tiempo. Saqué la afeitadora, tenía una bolsita Ziploc con un jaboncito chiquito de hotel y uno de ellos, de los corredores, se animó a decirme, ¿qué estás haciendo? Y yo lo miré y le dije, vos no digas nada porque estuviste poniéndote crema en tus partes íntimas. Así que acá nadie dice nada. Todos calladitos, cada uno en la suya, y yo me afeité tranquila. Muy bien, eso antes muerta que con pelo. Sí. ¿Y cómo equilibras tanta la dedicación en tu trabajo como ilustradora, todo el tiempo que te demanda la preparación cuando tenés este tipo de cosas, con tu vida personal? Obviamente que todo es tu vida personal, pero digo, ¿te da tiempo para hacer otras cosas? La verdad que mi vida cuando estaba en competencia a full y la ilustración y todo, no tenía mucha vida personal. A las 10 de la noche yo ya no daba más, caía muerta. Y eso fue algo que estuvo quizás un poco postergado, porque también era una parte mía que me costó mucho, la parte personal, y eso por ahí me refiero, no sé si es a esto a lo que te referís por ahí, la parte de pareja. Uh-huh. Esa fue una parte que a mí me costó mucho, porque a diferencia de la ilustración y del deporte, era algo que me costaba visualizar. Era algo que yo sabía lo que quería, pero no terminaba de creer que eso fuera posible para mí, y fue algo que tuve que trabajar muchísimo para finalmente creer que sí era posible y dedicarle tiempo. Hoy en día estoy con esas 3 pelotas en el aire, la de la ilustración, el deporte, pero ya no competitivo. Uh-huh. Tuve que aflojar porque la realidad es que no alcanza en tiempo, pero ya está, fue una etapa que hice. Como que viví todo muy intensamente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, mi década de los 20 fue la ilustración y mi foco y mayor energía estuvo puesto ahí. Mi década de los 30 fue el deporte, le puse muchísimo foco y energía ahí. Mi década de los 40, acabo de cumplir 50 después. Mi década de los 40 dije, me parece que tengo que hacer un catch up con la parte personal, que está totalmente y bloqueada. Bueno, sí. Y bueno, hice un fuerte catch up y me caso este año.
Ah, sí, sabía. A los 50. Algo me había llegado, algún rumor, así que qué bueno, porque me acuerdo cuando me contaste en otra ocasión que estabas empezando, así que sí. Interesante. Y estoy dedicándole a la parte así personal. Ahora, digamos, la parte deportiva aflojó, ya no estoy compitiendo, pero estoy bien, digamos, realmente ahora el foco está en la parte personal y la ilustración, pero de otra manera, no sé, voy rotando y ya no tan intensamente, y si no alcanza el tiempo, viste, hago lo que puedo. Cuando estoy con la ilustración, pero le dedico un poquito de tiempo a cada cosa, todo me lleva más tiempo, ¿no? Porque voy repartiendo. Claro, está muy bien. ¿Y cómo te ves de acá a 10 años, Dolores? O sea, ¿qué te imaginás en tus 60, ponele? Justo antes de empezar con Eli hablábamos que, les cuento, la década de los 50 está buenísima, les digo de verdad. Está muy buena, estoy muy entusiasmada. Y para los 60, puntos suspensivos. Claro, ¿qué sabremos? Porque ya estoy pensando en qué récord puedo romper, qué sé yo, ¿viste? Claro, sí, bueno, en las categorías, viste que siempre uno en una categoría en donde se va inscribiendo en el deporte, podés romper récord en la categoría que sea. Sí. Me divierte, me entusiasma cuando... a ver, lo voy a poner distinto. Hoy ya hace un tiempo que doy charlas motivacionales, ¿no? Además de ilustrar y eso, doy charlas motivacionales. Y una de las cosas que me encanta de las charlas motivacionales es cuando miro la audiencia, o si no después, y me dicen, o me cuentan, o me doy cuenta por las caras, de que hay algo, una chispa o algo que los entusiasmó, que les dio ilusión, y eso me encanta, me encanta. Entonces, cuando cumpla 60 o más, y logro hacer cosas que a la gente diga, uy, qué copado, uy, che, se puede, ¿viste? Y como que no hay límite. Ese tipo de cosas me encanta. Así que cuando llegue a 60, no sé, vamos a ver qué pasa. ¿Y tenés algún miedo, algún temor? Así? Sí, claro. No, soy recontrahumada, sí. Miedo, sí. Ahora, por ejemplo, me caso y me mudo a vivir a Escobar. Es un estilo de vida totalmente distinto del que tengo ahora. Yo vivo en Palermo. Pero bueno, es un desafío y es parte de lo que también hace la vida interesante y me voy a Escobar porque todo lo positivo pesa mucho más que los miedos. Los miedos para mí no son el problema, ¿no? El tema para mí es qué hace uno con los miedos, ¿no? Y tengo entendido que hay como dos tipos de miedos. Uno, el que te avisa, mira, esto es peligroso. Y otro que es porque uno se da manija solo y te paraliza completamente y son miedos inventados que después por ahí no eran tan reales. Está bueno poder diferenciar y no dejarse atrapar por ninguno. Si es un miedo que es real, que hay algo, bueno, fijarse qué puedes hacer para minimizar, ¿no? Claro. Así que... Bien, no te detienen. No. Está bueno el desafío de encontrar la vuelta, de si es algo real, fijarte cómo podés cuidarte, ¿no? Por supuesto, no tirarte así. Cuidarte y seguir avanzando. Sí. Buenísimo, Dolores. Bueno, chicos, como les decía, tenemos muy poquito tiempo con Dolores, así que por ahí tengo espacio para una sola pregunta más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que no hayamos hecho, que quieran. Vos, dale. J.K. Rowling no tuve oportunidad de conocerla, me hubiera gustado, claro, pero es todo a través de la editorial. Ella hoy en día realmente es difícil tener acceso a ella, pero es a través de la editorial y sí sé que en algún punto, no sé si fue después del cuarto o tercer libro, que ella aprobó y dio lo que hay a todas las portadas de los distintos idiomas, ¿no? Y miró las mías también, porque fue justo cuando salieron las películas
que Warner quería unificar todas las portadas por una cuestión de merchandising. Y las editoriales dijeron, no, ya tenemos 3 en mercado, no vamos a cambiarlas ahora. Y entonces mandaron todo a Rowling y ella fue la que analizó todo y dijo, no, ok, sigan cada uno con su ilustrador, está ok. Y ahí firmamos un contrato en el cual yo renunciaba, yo no puedo hacer merchandising con Harry Potter, que es mi Harry Potter, no puedo, pero sí seguí haciendo las portadas. De todas maneras, les cuento una anécdota, un día fui a una panadería cerca de mi casa a acompañar a una amiga que quería comprar una torta de cumpleaños para su hija y nos dieron el álbum de fotos de tortas para elegir y vi a mi Harry Potter hecho torta. Por lo menos respetaban un poco el diseño, ¿o era? Estaba bien hecho, reconozco, pero no me lo había, nunca imaginé que mi Harry Potter iba a terminar en una torta, pero bueno. Por eso quiere decir que se lo apropiaron, ¿viste? Se apropiaron de tu dibujo, ya le pertenece a los reposteros y a los niños que lo piden. Yo no podía creer. Bueno, chicos, le damos un aplauso a Dolores, le agradecemos.